Cuando hay una textura hiperecogénica, bueno, cuando hay una fibromatosis o lipomatosis, hay una fibrosis en la hemocromatosis, hay una fibrosis quística y hay una pancreatitis crónica. En la lipomatosis hay muy pocos cambios difusos del páncreas, ¿no?, que llaman la atención, y por lo tanto este diagnóstico se hace sin lugar a dudas. Comparado con el hígado, el páncreas demuestra tener un tamaño normal, ¿no? Puede ser normal, y una textura equitativa e intensamente isoecogénica. Este cambio se encuentra más frecuentemente en el paciente diabético no insulino dependiente con sobrepeso. Aquí lo vemos. Y la fibrolipomatosis es lo mismo, pero aquí el cambio es más granular y frecuentemente se acompaña de un agranamiento de la glándula. La fibrolipomatosis es más común en los ancianos, en quienes la pérdida del parénquima es compensada por fibrosis y tejido graso. Aquí vemos pues un hígado pequeño, por decirlo así, de bordes regulares, ecogénico en forma difusa. Vemos áreas granulares, ¿no? Granulares, vemos aquí sus rojitos. Esto podemos considerar como una fibromatosis o una fibrolipomatosis. A veces encontramos este páncreas así, o completamente ecogénico en forma difusa. Eso sería lo que denominamos infiltración grasa, ¿no? Infiltración grasa del páncreas. Mayormente se encuentra en personas que han pasado los 50 años y mayormente en pacientes del sexo femenino, debido a su trajín hormonal, pues, ¿no? A mayor cantidad de hijos, problemas en la vesícula, de repente también se cuidan con métodos anticonceptivos orales, inyecciones, y todo eso hace que el páncreas se vuelva lipomatoso, ¿no? Hay una infiltración grasa ahí. Y si son gorditas, peor todavía, ¿no? Aquí vemos en esta imagen fibrosis en el páncreas. Hay una fibrosis, miren, entre los cálipes. Vemos el páncreas de bordes más o menos definidos, regulares. Es heterogéneo y ecogénico, y vemos masitas como gránulos ecogénicos, ¿no? Hay una fibrosis. Aquí vemos ya esta fibrosis, se vuelve como especie de quistes, que se denomina pues fibrosis quística. En este caso es debido a una hemocromatosis. Son casos raros que no se ven así nomás, pero miren acá para que tengan ya un conocimiento. Acuérdense que el ojo, tienen que educar su ojo para que cuando tengan este pacientito ya sepan qué diagnóstico poner, ¿no? Y así le ayudan al clínico o al cirujano. ¿Cómo vamos a ver una pancreatitis crónica? Bueno, pues se caracteriza por la cicatrización fibrosa parenquimatosa, particularmente en el epitelio acinar. A medida que aumenta la fibrosis, solo permanecerán los conductos excretores ectásicos, isletas pancreáticas, vasos obliterados y algo de parénquima residual. En más del 40% de los casos, este proceso de fibrosis será focal dentro de la cola del páncreas o se verá como un surco de pancreatitis o división pancreática en la cabeza del páncreas. La frecuencia de los depósitos proteicos y la calcificación, o sea, como cálculos intraductales, varía, ¿no?, estando presente en la necrosis local en alrededor del 10% de los pacientes. Y los pseudoquistes inflamatorios postpancreáticos
en el 40% de los pacientes. La dilatación de los conductos primarios y secundarios se manifiesta como quistes de retención, los cuales a su vez constituyen secuelas de la obstrucción secretora, intrapancreática y lactasia ductal. ¿Cuáles son los hallazgos más saltantes? ¿Qué vamos a ver? Fibrosis, calcificación o cálculos intraductales, microquistes y macroquistes, conducto ectásico y atrofia en la etapa terminal. Aquí hay una clasificación de la pancreatitis crónica que también se realizó en Marsella. Las características clínicas todas son iguales casi, dolor abdominal recurrente y persistente, a veces es un hallazgo sin dolor. Acá vemos una serie de características morfológicas, hay esclerosis irregular con obstrucción focal, dilatación de grado variable en los varios segmentos ductales, depósitos proteicos, hay calcificación, como cálculos intraductales, edema, necrosis, quistes también, pseudoquistes, los islotes de Langerhans se meterán mucho, ¿no? Y vemos pues una serie de morfologías descriptivas, ¿no? La evolución también dependiendo pues, ¿no?, de las características del problema, ¿no? Y vemos aquí pues estas bellezas. En esta imagen vemos pues donde están todos los pechitas, vemos el páncreas. Hay una calcificación micronodular con sombra posterior. Aquí. Estas son calcificaciones intraductales que dan sombra. Esta es la sombra acústica, ¿no? Vemos la aorta, la cava, y sobre esto está el páncreas. Le toman una radiografía simple para corroborar y ven pues la calcificación en proyección de L2, L3, y vemos aquí. Esto de aquí, que vemos aquí, que son imágenes radiopacas puntiformes, es esto de aquí, el páncreas. Este es otro diagnóstico de una pancreatitis también aguda. Miren, hay calcificaciones. A veces nos sentimos frustrados porque no se encuentra el páncreas, encontramos esto, por eso tiene que ser una correlación clínica, ¿no? Y como les decía, pues hay que batallar, hay que tratar de sobrepesar cuando indica el clínico, el cirujano pone solamente ecografía abdominal de extratar pancreatitis, nada más. No le dicen cómo fue su evolución, cuál fue una pequeña anamnesis, hallazgos clínicos, nada. No sabemos si es un nuevo ataque de una pancreatitis crónica, no pone nada. Y ante eso tenemos que batallar. No batallar, sino tratar de nosotros formar nuestros datos clínicos, hacer nuestra pequeña anamnesis y tratar pues de hacer un diagnóstico más preciso conforme a lo que requiere el clínico, ¿no? Aquí tenemos una lista pues de la clasificación de la pancreatitis crónica mediante modalidades de imágenes, ¿no? Realizado en Cambridge en 1984, vemos pues lo que vamos a ver en el ultrasonido y en la tomografía, ¿no? Como les decía, la tomografía es muy superior a la ecografía, que es el gold estándar para estudiar el páncreas, pero acuérdense que más a la mano, más rápido está el ecógrafo, ¿no? Y la ecografía es el estudio inicial, en este caso para ver una pancreatitis. Aquí vemos pues ejemplos de una pancreatitis crónica con necrosis focal. En esta imagen vemos el páncreas con áreas necróticas. Miren en la cola del páncreas hay una extensa área anecogénica de bordes irregulares, ¿no? Es un área necrótica. Aquí vemos después de 6 meses hay un aumento de ecogenicidad y el páncreas ya volvió a su estado normal, pero hay una necrosis en la cabeza del páncreas. Hay otro episodio, ¿no? Miren, otra vez volvió a la cola.
con más fuerza, ¿no? Obviamente cuando hay una pancreatitis así, pues ustedes saben que el paciente está en UCI, ¿no? Y cuando hay esos casos, pues está mitad y mitad, mitad para que se va a quedar acá y mitad que se va a ir, lamentablemente. Aquí vemos, ya acá hay una fibrosis en la cabeza del páncreas, miren, está todo deformadito la cabeza del páncreas, y es heterogéneo, ¿no? Por áreas fibróticas. Aquí hay una textura micronodular, miren, como nodulitos, solamente de la cabeza. Este es el cuello, el cuerpo y la cola. Y aquí hay una fibrosis micronodular con edema, ¿no? Del páncreas, miren, vemos toda, esa es parte de la cabeza y vemos todo el edema y hay fibrosis, pues, ¿no? Miren, múltiples imágenes ecogénicas nodulares, ¿no? Esto ya es un mal pronóstico, porque es un sancochado prácticamente. No se ve bien ya. Solamente sabemos pues que está en la zona del páncreas, ¿no? Y dependiendo de la clínica también, ¿no? Esa es una pancreatitis crónica con calcificación o cálculos. Aquí vemos, ese es el páncreas y vemos múltiples imágenes micronodulares de calcificación. Está con sombra acústica. Esto es el mismo paciente, 3 años y medio más tarde, miren. Quedan todavía los calculitos, obviamente no está tan aparatoso como en el cuadro anterior. Y acá vemos el mismo paciente también, una calcificación granular y aterronada, y vemos un cálculo intraductal porque ha dilatado el colédoco, ¿no? Perdón, el Wilson, ha dilatado. Acá está el calculito también. Esa es la forma del páncreas. Aquí está el cálculo. Esta es una pancreatitis crónica obstructiva. Acá vemos una masita y vemos la dilatación del conducto de Wilson. Esto mide pues más de 5 o 6 milímetros más o menos. Esto sería un adenoma microquístico. Aquí también vemos. Este es un conducto accesorio anterior de Santorini. Hay una dilatación también aquí. Esta es una obstrucción debido a una división pancreática con áreas laxas, ¿no? Aquí se ve. Y vemos el páncreas está disminuido de tamaño en este lado, pero su cabecita, miren. No se asusten que no van a ver esos casos, solamente para que los conozcan. Cuando hay una lesión anicogénica, ¿no? Cuando vemos un quiste, vemos pseudoquistes, hay necrosis, vasos sanguíneos y sistema adultal, ¿no? El quiste puede ser congénito, pueden ser solitarios o múltiples. Hay un quiste de retención que son pequeños, múltiples, y son encontrados usualmente con otros signos de pancreatitis. El quiste, también puede haber un quiste diatídico, también tiene derecho, ¿no? Pero es raro. Y aquí vemos un diagnóstico diferencial de la masa anicogénica, ¿no? Del páncreas. ¿Cómo vamos a ver un quiste congénito? Bueno, es anicogénico o anicoico, es redondito, tiene un reforzamiento y puede ser también debido a quistes hepáticos o renales. O sea, si hay quistes hepáticos o renales, es probable que veamos un quiste congénito en el páncreas. ¿Cómo vemos el quiste de retención? Pues también es anicogénico o redondeado poligonal, menos de 1 centímetro, junto con fibrosis, calcificación y ectasia ductal. ¿Cómo vemos la necrosis? Pues también es anicogénica o hipecogénico, es policíclico, moteado en banda, no hay halo. ¿Y cómo es un pseudoquiste? También es anicogénico, heterogéneo, casi redondeado y puede haber una pared ecogénica. Aquí vemos, en este caso, le están aplicando el Doppler color y vemos innumerables quistes pequeños, ¿no? En el páncreas, miren. Innumerables quistes.
Esta es la vena cava. Por eso no se olviden de las relaciones. Tienen que encontrar la vena esplénica, la arteria mesentérica, la aorta y la cava, y sobre eso está el páncreas. No hay pierde. Aquí vemos otro quiste en el páncreas, este es el páncreas, ¿no? Y vemos un quiste. Aquí vemos una pancreatitis crónica con varios quistecitos, ¿no? Varios quistes. Y hay también parece que provoca un efecto de masa de quiste, que hay una ectasia del conducto intrapancreático. Aquí vemos una lista pues, de los verdaderos quistes y los pseudoquistes. Los verdaderos quistes pues, están los quistes congénitos, los quistes de retención y los quistes neoplásicos. Y los pseudoquistes son el resultado pues, de la autodigestión del páncreas en causa de un trauma o una inflamación. Los pseudoquistes, bueno, la morfología ecográfica permite diferenciar entre los microquistes, que son menores de 10 milímetros, y los macroquistes, que son mayores de 10 milímetros de diámetro. Entonces, los microquistes acuérdense, son menores de 10 milímetros y los macroquistes mayores de 10 milímetros. Los que dan síntomas mayormente son mayores de 60 milímetros. ¿Por qué? Porque a veces el paciente está sintomático y encontramos quistes. Y acuérdense que los pacientes siempre acuden al hospital o al consultorio cuando están mal. Nunca hacemos un examen anual al menos de prevención, ¿no? Para saber cómo estamos. Los pseudoquistes se desarrollarán en el 5 a 15% de las pancreatitis agudas y en el 25% de las pancreatitis crónicas. Y los pseudoquistes más pequeños pueden resolverse y desvanecer. Hay una clasificación de los pseudoquistes pancreáticos, el tipo 1, que se da en una pancreatitis aguda necrotizante, en el tipo 2, que después de un episodio agudo de pancreatitis crónica, y el tipo 3, que son quistes de retención de la pancreatitis crónica. Aquí vemos, en esta imagen, vemos microquistes y macroquiste tipo 2 después de un episodio agudo de pancreatitis crónica. Bien. Esta de aquí es la vesícula. Acá está un microquiste y un macroquiste. Conviven los dos. Acá el mismo paciente después de 5 meses. Resolución espontánea de los pseudoquistes, ¿no? Y hay una clasificación hipericogénica con sombra. Queda una clasificación. Ya no hay quistes. Y aquí es otro pseudoquiste incipiente después de una pancreatitis aguda. Miren. Acuérdense que estos son quistes verdaderos, por decirlo así, y el pseudoquiste casi siempre tiene contenido. Miren, hay un contenido acá. Este es un pseudoquiste. Acuérdense, quiste simple, ¿no? Microquiste, macroquiste y un pseudoquiste. Casi siempre el pseudoquiste tiene contenido. La necrosis. La evolución severa de pancreatitis aguda hemorrágica necrotizante producirá, pues, necrosis dentro de unos pocos días después del inicio de la enfermedad. Frecuentemente se acompaña, pues, por colecciones de fluido peripancreático. Puede haber ascitis alrededor del vaso, hígado, riñón y el abdomen inferior, en el fondo del saco de duras en el caso de las mujeres, y derrame pleural del pulmón izquierdo. Bueno, esto ya es una condición ya más crítica, ¿no? Vemos así, este es el páncreas en forma irregular, hipoecogénico, y vemos acá la necrosis. Hay una pequeña colección hipoecogénica irregular, y es una necrosis, pues, ¿no? Dado la clínica. Aquí hay una pancreatitis aguda hemorrágica, también necrotizante, vemos un edema, acuérdense, el páncreas ya se ve hipoecogénico, no vemos casi los bordes, y vemos toda esta colección, ¿no? Esa es una necrosis. Hay un sangrado focal, miren, los bordes son irregulares, hipoecogénico y heterogéneo. Aquí vemos una necrosis líquida, no anecogénica, parece un quiste, pero no, miren, son bordes irregulares, más extensa, ¿no? Una necrosis líquida. Y acá hay un absceso peripancreático.
También una hemorragia y se ve la colección acá, ¿no? Esto aquí es el hígado, por supuesto. Vasos sanguíneos, ¿cómo vemos los vasos? Bueno, lo vemos pues anecogénicos, pues, ¿no? Estos son los vasos sanguíneos, los anecogénicos. Este es el hígado, vemos una clasificación, vemos el páncreas, este es la aorta, este de aquí es la vena renal izquierda, donde está la flechita es la cola del páncreas, la cola del páncreas. Aquí vemos, le aplicamos el Doppler y pinta, pues, ¿no? Aquí vemos el colédoco, que está un poquito dilatado, ¿no? Dentro de la cabeza, miren. Está dilatado el páncreas. ¿Cuáles son lesiones hipoecogénicas? Bueno, se va a dar pues en tumores neuroendocrinos, cáncer pancreático, metástasis, linfoma maligno, ganglio linfático inflamatorio, absceso, quistes hemorrágicos, puede ser clasificado, puede ser un pseudoquiste y pancreatitis focal. Aquí vemos un ejemplo, vemos desde el páncreas es ecogénico, esta es la vena esplénica y acá vemos en la cabeza del páncreas vemos una lesión. Si esto lo medimos, tiene más de 3 centímetros, ¿no? Este es un tumor neuroendocrino por metástasis. Aquí vemos una endosonografía, que es como si fuera una endoscopía, y vemos el páncreas pues como salchicha. Vemos el páncreas salchicha, acá vemos un insulinoma en la cola del páncreas. Este de aquí es la vena esplénica. Aquí vemos un carcinoma casi entre el cuerpo y la cola del páncreas, miren, un carcinoma. Vamos a la posición Doppler, vemos las arterias, la arteria esplénica y la vena esplénica. Vemos el tumor ahí. Ahí es otro carcinoma a nivel del cuerpo y la cola, miren cómo lo toman. ¿Cómo sabemos que es el páncreas? Por las relaciones. Esta es la arteria mesentérica superior y la vena esplénica, ¿no? Y este es el páncreas. Este es otro carcinoma dentro del páncreas. Claro, si lo vemos así sin visualizar primero los órganos que debemos ver, los órganos vecinos del páncreas, nos perdemos. Estos son ejemplos para que puedan ver. Este es otro páncreas con metástasis, miren, hay metástasis. Esta es la aorta, la vena esplénica, la arteria mesentérica y vemos acá el páncreas. Está con metástasis, ¿no? Acá también, miren, en la cola ya está toda esta imagen inhomogénea, sino es un linfoma, ¿no? Inhomogénea de la cola del páncreas. Y aquí vemos un pseudoquiste pancreático con clasificación. Pero están las flechitas hasta el quiste, el pseudoquiste. Es casi de contenido hipoecogénico, ¿no? Y esto tiene su clasificación, ¿no? O sea, de larga data. Pero ¿no? Clasificación significa, ¿qué significa? Vejez, ¿no? Lamentablemente. Aquí vemos otras imágenes de pancreatitis focal que vemos aquí. Vemos en la cabeza del páncreas, se ve la cabeza hipoecogénica, aumentada de tamaño y bien definida, y vemos tiene calcificaciones, miren, las calcificaciones. Aquí también vemos, en esto vemos un ataque agudo de pancreatitis crónica, aumento del tamaño hipoecogénico, ¿no? De la cabeza del páncreas. Y el conducto pancreático está dilatado, miren. Otro ejemplo, aquí vemos pancreatitis focal en la cabeza del páncreas, ¿no? Hay un surco de pancreatitis aquí. Y aquí hay una estenosis del colédoco y intrapancreático, y hay un engrosamiento inflamatorio de la pared, con engrosamiento inflamatorio de su pared, miren, el colédoco, y está la pared está engrosadita, irregular. Esta es la cabeza del páncreas. Y acá hay una lista, pues, ¿no?
cómo es el cáncer pancreático y cómo es una pancreatitis focal, ¿no? Como es el contorno del cáncer pancreático, es una protuberancia, ¿no? Signo más importante. Está grande la cabeza, pues si los pies son pequeños, ¿no? El pancreatitis focal es un contorno protuberante en la cabeza y cola, puede ser liso o cerrado. Y la textura puede ser homogénea hasta irregular, ¿no? En la pancreatitis focal es hipoecoica o hiperecogénica, ¿no? Acuérdense, siempre un cáncer tiene bordes irregulares, es inhomogéneo, ¿no? Y hay una lista pues que debemos saber. Y cuando vemos una lesión isoecogénica, bueno, un cáncer pancreático, en un linfoma maligno, en una pancreatitis focal, en una livación pancreática y un páncreas anular. Aquí vemos ejemplos. Vemos un cáncer de la cabeza pancreática, vemos el tumor acá, este es el páncreas, y vemos esta imagen hipoecogénica, isoecogénica se refiere a que está casi igual que el medio, igual que el páncreas, pero tiene bordes irregulares, ¿no? Está grande, ese es un cáncer. Ese es otro que vemos aquí, cáncer pancreático, textura isoecogénica del tumor invadiendo el tronco celíaco. Acá está el tronco celíaco, ya ni se ve, ya lo invade. Este es otro. Esta es una pancreatitis aguda, ¿no? Hay un agrandamiento de la cabeza del páncreas con textura isoecogénica y apariencia parecida a un tumor. Esta es una pancreatitis aguda. Este es otro caso, cabeza isoecogénica y agrandada por pancreatitis crónica. Si se dan cuenta, tiene bordes más precisos que un cangrejo, ¿no? Aquí vemos más ejemplos, cabeza agrandada del páncreas, que es una muesca en la pared posterior de la vesícula biliar, acá, es una muesquita ahí. La de aquí, vemos, está haciendo una muesca en la vena cava, ¿no? Acá está invadiendo la vena cava. Aquí hay mostrando dos conductos pancreáticos. Donde están las flechas, hay dos conductos pancreáticos. Y aquí vemos pues ya el estudio RCP endoscópico con catéter. Y el páncreas anular, a nivel de la cabeza del páncreas, se presenta como un anillo completo o incompleto alrededor del duodeno descendente que puede conducir a la estenosis. Aquí vemos ya la muestra, hay una estenosis que lo presiona a la cabeza del páncreas. Y vamos a ver acá, es un tejido pancreático alejado hacia su derecha y el duodeno descendente está estenosado por la formación del páncreas. Está estenosado. Si aplicamos el Doppler, aquí vemos que la vena epigástrica está transversa al páncreas. Continúa estando bastante en forma alarmante hacia la derecha, ¿no? Esos son casos excepcionales. Bueno, esta es una demostración del páncreas anular. Le hacemos el estudio radiográfico y vemos pues que se va hacia un lado el contraste y diagnosticamos que es un páncreas anular, ¿no? Al final hay que operarlo, ¿no? También vemos lesiones hiperecogénicas que se pueden dar por calcificación, cálculo intraductal, arteria esplénica calcificada, microcalcificación, se ve como jabón de calcio, gas, catéter intraductal o hemangioma o lipoma. Aquí vemos una catetitis crónica calcificante con cálculos, ¿no? En el conducto pancreático. Cálculo, hay una dilatación del hueso. ¿Ven? Hay una dilatación del hueso. Vemos
Esta es una pancreatitis crónica con múltiples calcificaciones. Hay calcificaciones, le aplicamos el Doppler y viene una forma destellante, ¿no? O una tormenta, por decirlo así. Acá vemos una calcificación única en la cola del páncreas. Aquí vemos criterios diagnósticos diferenciales para calcificación y cálculo intrabutal. Bueno, la calcificación periquimatosa, bueno, son ecos individuales o múltiples, intensivos con sombra posterior, y en conducto intrabutal podemos ver también puede ser individual o varios, ¿no? Y ahí pues dilatación del conducto, pues, ¿no? Esa es la diferencia más saltante, ¿no? Está dilatado el conducto. Aquí vemos moteado ecogénico calcificado. ¿Dónde está la flechita? Vamos, miren. Hay un moteado ecogénico calcificado. Vemos el páncreas y en la colita está la calcificación. Aquí vemos microcalcificación ecogénica con sombra acústica posterior. Están los calculitos que tienen su sombra acústica. Este es una microcalcificación y macrocalcificación que tiene sombra acústica. No tiene PR, pero hay sombra acústica. Igual como los cálculos de la vesícula que tienen sombra acústica, ¿no? Ese es un catéter ecogénico, miren el catéter, que está dentro del conducto pancreático. Acuérdense, bueno, acá no se ve muy bien, son líneas ecogénicas paralelas con contenido central anicogénico e hipocogénico. En este caso es un catéter. Esta es la cabeza del páncreas, el con Wilson y el catéter. ¿Ya? No se desesperen, hay que practicar bastante para ver el páncreas. Con respecto a lo que me están pidiendo para ver las imágenes, y se lo voy a hacer en esta semana, tengo que encontrar pacientes obviamente delgados, no obesos, para que se pueda ver, para no sentirnos frustrados durante el examen. ¿Ya? Lo voy a pasar por WhatsApp o posiblemente por el Facebook. Yo les iré indicando poco a poco. Y acuérdense pues que la paciencia no es la capacidad de esperar, sino la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperas. Acuérdense, cuando aprendimos a leer fue poco a poco. Antes de correr aprendimos a caminar. Y antes de caminar, gateábamos. Bueno, queridos colegas, espero les haya servido este tema para ver pues el difícil mundo del páncreas, ¿no? Porque no es fácil ver el páncreas. Tener mucha paciencia, mucho encomio, y nos veremos en el próximo tema. Agradezco su atención. Buenas noches.